Si yo tuviera que hacer una autoevaluación y una autocrítica de nuestra labor, sin duda sería que esta Asamblea Legislativa se ha caracterizado por dedicar parte de su valioso tiempo a discutir y aprobar proyectos, a pesar de los criterios técnicos que aconsejan no hacerlo. Gracias a esa actitud, Costa Rica debe ser el país con más beneméritos de la patria per cápita en el mundo. De seguir así, en unos pocos años será mal visto que no se cuente con una persona benemérita en su árbol genealógico. Lo mismo ocurre con los símbolos nacionales. Según el último listado, Costa Rica tiene más de 20 símbolos nacionales. A pesar de que es criticable esta liviandad ante el análisis de temas como los mencionados, el que más consecuencias trae al país es la proliferación de cantones. El pasado 8 de mayo, un medio de prensa publica una nota con el siguiente titular: Nuevo cantón de Puerto Jiménez acude a municipalidades vecinas e IFAM ante problemas para recolectar basura. No tenemos destino para los desechos, dice el alcalde, donde antes sí se recolectaba basura a esos vecinos. Costa Rica es un país pequeño, con recursos limitados, que debe pensar en una organización que permita potenciar la economía regional, en lugar de fragmentarla y debilitarla. Me he opuesto a la creación de más cantones porque es crear más entes dependientes de los mismos ingresos con que ya cuenta el país, lo cual significa que se deben restar recursos a los demás beneficiarios. Lo que estamos legislando aquí es repartir el mismo pastel entre más invitados. El Poder Legislativo debe fomentar los acuerdos y el diálogo en las regiones antes de propiciar su fragmentación y debilitamiento. Igual que con los símbolos nacionales o beneméritos, por este camino vamos a convertirnos en el país con más divisiones administrativas por metro cuadrado del mundo. Creo necesario que apoyemos e impulsemos el proyecto presentado por la señora Ministra de Planificación Nacional para actualizar y fortalecer los criterios para la creación de nuevos cantones, para tener un marco legal renovado y coherente con las necesidades territoriales a nivel nacional. Nuestra legislación para crear cantones data de finales de 1960, es decir, tiene más de 60 años de antigüedad, que se basaba en criterios geográficos o físicos para establecer nuevos cantones, y la aplicamos en una Costa Rica demográfica, social y económicamente diferente. Hoy la creación de un cantón no solo implica esos aspectos, sino también la formación de una municipalidad que debe contar con posibilidades económicas propias para financiar toda una nueva planilla burocrática. Hoy crear una nueva municipalidad es lo más parecido a crear nuevos impuestos y más planilla de empleados públicos. Ojalá no solo avanzáramos en mejorar los criterios para crear nuevos cantones, sino en hacer una verdadera evaluación y modificación integral, donde nuestra organización administrativa se piense para tener menos divisiones, pero con economías más viables y fuertes, de manera que éstas dependan cada vez menos de un presupuesto nacional. Un recordatorio de las regulaciones normativas, ¿verdad?, que tiene nuestro país en lo que tiene que ver con la división territorial, que es importante traer a colación en la discusión del presente expediente. Tenemos en nuestro país, primero que todo, el artículo 168 de la Constitución Política de nuestro país, que es el que nos habla que la creación de cantones requiere de una votación de 38 votos de la Asamblea Legislativa. Tenemos también una ley especial que regula esta materia en nuestro país, que es la Ley de División Territorial Administrativa, la Ley 4366. En su artículo primero indica expresamente que se debe conocer el criterio de la Comisión de División Territorial Administrativa, estos asuntos de la división territorial de nuestro país. Adicionalmente, en el artículo 9 de la ley se habla del porcentaje de población deseado que debe tener un nuevo cantón. Nos habla la ley de un 1% ya de población, y adicionalmente en el artículo 13 habla de que es propio que la Asamblea Legislativa no se pronuncie de previo a conocer el criterio de la Comisión de División Territorial y Administrativa. Se habla también en esa ley de la importancia de contar con estudios técnicos sobre la posibilidad o no de crear el nuevo cantón, tomando en consideración aspectos de naturaleza, por supuesto que presupuestaria, para asegurar que la nueva municipalidad que nacería pues tenga las capacidades para brindar los servicios y los bienes que le corresponde según el Código Municipal de nuestro país brindar. Adicionalmente, también hay que valorar la afectación al cantón que se le desprendería esa porción de territorio.
No solamente se trataría de ver si en este caso Peñas Blancas puede por sí misma salir adelante, por decirlo así, sino también valorar técnicamente qué le pasaría a San Ramón, qué le pasa a San Ramón si le quitamos ese pedazo, por usar esa palabra. Pues nosotros tenemos competencias legales establecidas en la Ley 5525 de Planificación Nacional y también tenemos competencias legales en materia de desarrollo regional derivadas de la Ley de Desarrollo Regional de la cual somos rectores, la Ley 10.096. Recordarles que Peñas Blancas tiene apenas un 0.23 de la población nacional. Está bastante lejos del 1% que nos habla la Ley de División Territorial y Administrativa de nuestro país. Tiene 12.525 habitantes, según la información más reciente del INEC, y adicionalmente el distrito o la intendencia cuenta o representa, mejor dicho, el 12.9 de la población del Cantón de San Ramón. El Cantón de San Ramón tiene actualmente un 1.84 de la población nacional, voy a ir más rápido, perdón. Es un distrito que tiene 247 kilómetros cuadrados y que según, este es un dato importante, el índice de desarrollo social, que es un indicador muy importante que formula el Ministerio de Planificación Nacional, es un indicador que construye Mideplan, único en su especie, donde nosotros valoramos los 490 distritos del territorio nacional. El indicador del IDS se publicó el pasado mes de diciembre y en el caso de Peñas Blancas nosotros lo pudimos ver ubicado como un distrito de los de menor desarrollo nacional. Es un distrito de nuestro país ubicado en la posición 332 de 410, es decir, está bastante rezagado en materia de desarrollo social que mide el Mideplan a partir de esta estadística. Con mucho gusto, si alguna de sus señorías quiere la información detallada del índice de desarrollo social para el caso de Peñas Blancas, se la podemos suministrar en las 5 dimensiones que nosotros valoramos, dentro de las cuales destacan educación, salud, entre otras. Según la ley, lo que debería de tener un territorio para poder convertirse en cantón debería ser 50.442 personas habitantes. Adicionalmente, la población del distrito de Peñas Blancas, como les decía, no supera las 12.500 personas. Adicionalmente, es propio indicar que nosotros como ministerio echamos de menos un estudio detallado de viabilidad financiera, no solamente del nuevo cantón que piensan crear, sino también de San Ramón. Un estudio técnico detallado que pueda hacer una visibilización de si estaríamos creando un cantón destinado o no a la pobreza o a más pobreza de la que ya enfrenta esta porción del territorio nacional. Adicionalmente, a nosotros nos preocupa muchísimo en el caso de Peñas Blancas, que tiene un porcentaje importante de su territorio que es patrimonio natural del Estado. Y ustedes saben que en el patrimonio natural del Estado no es posible dar licencias, no es posible dar patentes, no es posible realizar ninguna dinámica comercial porque contraviene la naturaleza de patrimonio natural. Me gustaría contarles o que vayamos o que invitemos a las autoridades electas del Cantón Nuevo de Puerto Jiménez. Mire, Puerto Jiménez, yo me reuní hace como un mes con las autoridades electas y me vine muy preocupada. Puerto Jiménez tiene un patrimonio natural enorme, una dinámica económica y comercial muy incipiente y va a enfrentar dificultades muy serias la gente que vive en ese nuevo cantón para poder ver satisfechas sus necesidades de servicios públicos municipales. Incluso con el señor alcalde electo tenemos una vía de comunicación permanente, pero él está requiriéndole al gobierno de la República apoyo hasta para la recolección de la basura, porque no va a poder el cantón generar los recursos para pues un servicio público esencial que debe brindar el cantón. Va a necesitar mucho acompañamiento porque no hubo el estudio financiero de la cantidad de patentes, de licencias que tenía para ver si puede darle sostenibilidad no solo a la MUNI en su operación, sino a los servicios públicos municipales. Nuestra preocupación como ministerio en este tema es la calidad de los servicios que deben recibir las personas que habitan ahí y si estaríamos incurriendo en algún riesgo de que esas personas
no puedan generar esa porción de territorio los recursos necesarios, no solo para sostener la actividad operativa de la municipalidad, edificios, licencias, salarios, dietas del Consejo Municipal, los profesionales mínimos requeridos que ya muchas leyes los establecen, el ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Municipal, los abogados de la Secretaría del Consejo Municipal, entre otros. Solo lo que es el costo operativo de una municipalidad es muy grande para una porción de territorio que genera muy pocos recursos porque tiene muy pocas licencias, muy pocas patentes y una gran área de reserva de patrimonio natural. Nos da mucha preocupación porque Peñas Blancas tiene condiciones similares y no hemos visto en el expediente esos estudios. Adicionalmente, el Consejo de Distrito cuenta ya con una estructura administrativa que, ojo a este dato, le absorbe hoy día el 32.3 de los recursos que genera ese distrito, actualmente siendo consejo. Es decir, ya buena parte del presupuesto que genera esa porción del territorio se está utilizando en el costo operativo que nosotros creemos no solo se duplica, se le va a triplicar porque tendrá que asumir solito la prestación de los servicios, cosa que hoy hace por medio de San Ramón. Con el apoyo, ¿verdad? Y la complementariedad, unidos pues somos más fuertes, ¿verdad? Como es en el caso con formar parte de San Ramón. Muchas veces se considera que crear un nuevo gobierno local es la solución a los problemas de las diferentes comunidades y aquí nosotros queremos ser también en este punto muy respetuosos de que no queremos que se piense que nosotros somos indolentes de las necesidades de los habitantes de Peñas Blancas. No queremos que se piense que nosotros somos insensibles, sino que lo que creemos es, y queríamos ponernos al servicio de esta comisión y de la Asamblea Legislativa, porque creemos que podríamos estudiar juntos, ustedes y nosotros, eventuales reformas al Código Municipal para mejorar la relación de coordinación entre las municipalidades y las intendencias. Yo me he reunido con las intendencias, muchas, no una, varias veces, y conozco las dificultades que se dan, especialmente cuando el alcalde es de un partido y el intendente es de otro. Y perdónenme en que lo diga así tan transparentemente, pero existen graves problemas de coordinación, graves problemas de adecuada gestión con la intendencia. Incluso los principales problemas derivan de los presupuestos, de la aprobación de presupuestos extraordinarios, modificaciones presupuestarias en el Consejo Municipal y demás. Yo no quiero tampoco que ustedes interpreten que nosotros desconocemos los problemas de coordinación y de articulación, pero no creemos, señores diputados, que esos problemas se resuelvan creando nuevos cantones. Esos son problemas de gestión que se resuelven por mejoras en la gestión, que pueden ser de naturaleza de reformas en el Código Municipal o bien de naturaleza reglamentaria. Nosotros creemos que son súper necesarios análisis prospectivos. ¿Qué son los análisis prospectivos? Análisis que nos puedan dar corridas de datos de cómo está el comportamiento demográfico de esa zona del país. Según los últimos estudios que ha conducido Mideplan, Costa Rica ya está catalogado con una ultra baja natalidad. Eso quiere decir que cada día tenemos menos nacimientos y una esperanza de vida más larga, lo cual significa que nuestra población no está recambiándose a la velocidad que lo hacía antes. Entonces, nuestros territorios cada día van a tener eventualmente menos habitantes de mantenerse este comportamiento y una población envejecida cada día más, la cual significa que demandará del Estado y también de las municipalidades mayor apoyo, mayores servicios, mayor acompañamiento y tendrán también, pues lo cual es propio de las edades avanzadas, menores capacidades también de generación de riqueza. Una persona adulta mayor ya no es una persona que está activa económicamente y también con eso nosotros hacemos el llamado de atención de que deberíamos para este tipo de decisiones de hacer corridas prospectivas de comportamiento demográfico y financiero para no arriesgar, reitero, la oportunidad de esas personas de tener los servicios públicos satisfechos. Por otro lado, la cantidad de población los convierte completamente en vulnerables. Nosotros creemos que no tiene suficiente población para garantizar en el tiempo la recaudación de impuestos necesarios para dar sostenibilidad financiera a esa nueva municipalidad. Les cuento el caso de Puerto Jiménez. En estas reuniones que nosotros tuvimos en Puerto Jiménez,
las autoridades electas estaban requiriendo apoyo múltiple porque ya pudieron adentrarse un poco más a la dinámica económica de ese territorio. A mí me parece que eso es como un laboratorio que podemos tener, observar, dejar un poco de tiempo, ver cómo le va a Puerto Jiménez, qué acompañamientos tiene, cómo sale adelante, y eso nos va a servir mucho para futuras decisiones, pero no tomar decisiones de crear nuevos cantones sin haber dado un poquito de tiempo a que los cantones nuevos empiecen a salir adelante para ver cómo es esa dinámica y que podamos replicar o prever oportunamente este tipo de decisiones. La Comisión Nacional de División Territorial expuso un criterio no favorable a la creación de Peñas Blancas como cantón. Adicionalmente, el IFAM también brindó un criterio negativo a la creación de este cantón. Adicionalmente, la Municipalidad de San Ramón también dio un criterio negativo a la creación de este cantón, y el ministerio que yo represento y su equipo técnico también ha dado un criterio negativo a la creación de este cantón. Hay un riesgo, señores diputados, y lo manifiesto con todo respeto, de que caigamos en un sobrefraccionamiento del territorio nacional. Los problemas de sobrefraccionamiento en un país pequeño como Costa Rica, a la postre no, ya lo vemos hoy día, implica problemas de coordinación, implica gasto burocrático amplio en detrimento de las posibilidades de mejoras en los servicios públicos de las personas, y más bien las corrientes en otras partes del mundo van en la línea de estar haciendo permanentemente estudios de los comportamientos demográficos y territoriales para más bien revisar qué cantones ya no deberían ser cantones y pueden ser distritos de un cantón mayor, porque está demostrado que los cantones mayores la gente progresa en una medida más acelerada, y ustedes lo pueden ver con los cantones grandes de Costa Rica. ¿Dónde vive mejor la gente? ¿En un cantón grande o en un cantón pequeño? El caso de Peñas Blancas es muy distinto al de Puerto Jiménez, porque Puerto Jiménez no tenía una intendencia como por ejemplo sí tendría Monteverde, que pienso yo sería una comparación un poco más adecuada. Nosotros nos hemos reunido con la comunidad en varias ocasiones donde ellos nos han comentado que ellos no cuentan con aporte de la municipalidad más allá de el aporte económico que les tiene que reconocer la municipalidad, y aquí se habla de, por ejemplo, en los criterios que se puedan ver afectados, por ejemplo, los servicios públicos, que en este caso, a nuestra consideración, no pasaría porque Peñas Blancas se autogestiona sus propios servicios públicos, o sea, tienen una amplia trayectoria en el quehacer municipal y en el manejo de esos recursos públicos. A mí sí me gustaría preguntarle acerca del artículo 9 de la ley 4366, que habla sobre el criterio de excepción cuando el distrito aspira a ser cantón por el tema de que esté alejado y que también sea de difícil comunicación con sus centros administrativos. Y por qué en su criterio a Peñas Blancas no le aplicaría esta excepción, o bien cómo eventualmente podríamos avanzar como país hacia dar la discusión de cómo reorganizar el territorio para garantizar que estas comunidades rurales no se queden atrás. Le cuento que con la nueva Ley de Desarrollo Regional, la Ley 10.096, Mideplan va a actualizar el estudio de regionalización de Costa Rica. El estudio de regionalización más reciente de nuestro país data del año 75. Evidentemente la Costa Rica del año 1975 es una Costa Rica muy distinta a la Costa Rica de hoy. Este estudio nosotros ya lo licitamos una primera vez. Es un estudio donde tienen que haber sociólogos, antropólogos. ¿Por qué la gente de Pérez Celedón se siente de cualquier parte del país menos de San José? ¿O por qué la gente de Pérez Celedón se siente de cualquier parte menos de la zona sur, en muchos casos? ¿O por qué hay habitantes de nuestro país que nos dicen, mire, yo me siento más guanacasteco que puntarenense? Para hablar, por ejemplo, del territorio peninsular, Lepanto y estas zonas. Porque precisamente nuestro estudio es muy viejito. Entonces nosotros hemos llevado adelante una licitación, tuvimos que declararla infructuosa por falta de experiencia de las personas que se postularon. Sin embargo, vamos a llevarla nuevamente adelante, e incluso nosotros queremos que sea una licitación internacional para ver si especialistas de la CEPAL o de otros lugares que han tenido mucha experiencia en estudios de regionalización pueden ayudarnos. Ese estudio nosotros esperamos que nos dé muchas luces para lo que usted está planteando, que también es una preocupación clarísima que nosotros tenemos en este momento.
Con lo que tiene que ver con los mecanismos de coordinación con las intendencias, nosotros tenemos algunas propuestas que hemos ido construyendo como ministerio desde que vimos la situación de que hay varia ebullición de algunas intendencias con el deseo de convertirse en cantones. Y usted tiene toda la razón. Tenemos 2 cantones muy recientes que son Monteverde y Puerto Jiménez. Monteverde era intendencia, Puerto Jiménez no. Pero nos preocupa porque en el caso de Peñas Blancas tiene una población similar a la que tenía Puerto Jiménez cuando la declararon cantón, por eso es que hacía la comparación, y también, señora diputada, porque tienen la similitud de que Peñas Blancas, lástima que no traje ese mapa, pero se los puedo mandar. Peñas Blancas, si usted ve el mapa, tiene una área de protección ambiental grande, de patrimonio natural del estado, que sabemos esa zona no se puede tocar. Igual le sucede a Puerto Jiménez. Entonces no es lo mismo esos escenarios a los de otras partes del país que pueden dar licencias, patentes, buscar, que hay que prestar una atención especialísima cuando en el territorio hay patrimonio natural del estado, o donde en el territorio tenemos milla fronteriza también, por ejemplo, que son zonas de un tratamiento muy delicado, muy especial. En ese estudio de regionalización que nosotros, si Dios lo permite, vamos a llevar adelante, hemos contemplado todo lo que tiene que ver con zonas costeras, zonas fronterizas, patrimonio natural del estado, cómo son las dinámicas culturales de las diferentes partes del territorio nacional, porque todo eso tiene, por supuesto, que tomarse en cuenta. A mí mucha gente de Peñas Blancas con la que he conversado me ha dicho, nosotros a veces nos sentimos más cercanos a San Carlos que a San Ramón. Por eso es que nosotros creemos que esto se resuelve por la vía de mejoras en la gestión y en la reglamentación, y no necesariamente creándolo como cantón sin todos los estudios que yo le digo nos parece deberían de existir de previo a esa decisión. Referirnos también al análisis que se ha visto en esta comisión a lo largo de estos 2 años con respecto a esta creación. Ha sido exactamente lo mismo. Los criterios son negativos en todos. Y eso es muy lamentable, que de pronto nosotros como diputados y diputadas no tengamos ese raciocinio previo de esta toma de decisión tan importante, y que más bien pudiésemos llegar a precarizar más un distrito que deberíamos estar más bien apoyándonos desde el Ejecutivo para generar partidas presupuestarias o ese reacomodo o lo que usted refería a gestión y reglamentación. Entonces, mi pregunta va en esa línea, doña Laura. Una de las principales limitantes que está teniendo el Consejo de Distrito y la Intendencia de Peñas Blancas es la asignación presupuestaria. Se ha planteado desde el Poder Ejecutivo, Mideplan, Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional, alguna iniciativa para implementar una nueva metodología para la distribución de estos recursos. Muchas gracias por la pregunta, señora diputada, y coincido en todo con las apreciaciones previas que usted hizo. Nosotros sí hemos trabajado en una propuesta. Adicionalmente, hemos solicitado una audiencia por medio del IFAN a la Comisión de Asuntos Municipales de esta Asamblea Legislativa para traer también un informe del proceso de descentralización de competencias y funciones que nos parece va de la mano. El proceso de descentralización en nuestro país lamentablemente ya tocó techo porque nos habla la Constitución Política de que son transferencias de un 1.5 y ese monto como tal, incluso tenemos una consulta a la Procuraduría ya abordada por la Procuraduría, donde nos dijo es que tiene que ser una transferencia de ese monto, no pueden ser montos más pequeñitos. Por eso es que la única transferencia aprobada ha sido la de la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, porque ahí sí había un presupuesto del Ejecutivo de ese tamaño para poder transferírsele y para poder darle esa fuerza que usted me dice presupuestaria a las municipalidades. Pero este criterio que nosotros tenemos es muy claro porque también son presupuestos, o sea, ese tamaño de presupuestos los tiene, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad y la misma Constitución nos dice que esas tareas no son delegables ni se pueden transferir. Entonces, hemos avanzado. Estamos prestos a esa audiencia, nos han dicho que esperemos don Jorge Ocampo del IFAN, que trabaja conmigo codo a codo en el Consejo Consultivo del Proceso de Transferencias, donde hay representación de la ANAI, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, del Foro de Mujeres Municipalistas, esta ministra lo preside, ahí Perfecto. Hemos trabajado todo eso. Perfecto, muchísimas gracias, señora ministra.
Y coincido también con el poder organizar eso con el IFAM desde una forma articulada, porque esto es un tema integral. También es importante decir que la misma Contraloría aporta los mismos criterios que usted está aportando aquí el día de hoy. O sea, yo quiero ser insistente, esto no es un tema solo de negativa de ciertos espacios, no, la Contraloría, hoy el Mideplan, así han venido en las otras audiencias. ¿Podría indicar qué repercusiones, aparte de la comparación que usted hace con otros cantonatos que no necesariamente han sido exitosos en su momento o como se pretendería hacer, qué repercusiones específicas tendría el proyecto de ley para los habitantes de Peñas Blancas? Tenemos que aprobar nuevos impuestos, tenemos que modificar la ley de patentes, porque con la plata que recaudamos no nos va a alcanzar. Tenemos que levantar ahora sí bien los avalúos de los terrenos, tenemos que empezar por actualizar el catastro municipal, tenemos que revalorar lo que las personas van a pagar por bienes inmuebles, porque si no, no vamos a salir adelante. Adicionalmente, las personas que viven en esos territorios no saben lo que significa el costo administrativo. El dinero que están aportando, que lo pueden recibir en bienes o servicios, ahora va a tener que sopesar el peso de un consejo municipal, de las dietas, de todo el costo. Solamente las licencias del SICOP, los sistemas informáticos, los demás que son requeridos para la operación propia, es un peso. Sí, es importante aquí decir que no todos los servicios públicos se subvencionan directamente desde Peñas Blancas. Recordemos que aquí estuvo el alcalde de San Ramón diciendo que ellos también hacían todo el tema de recolección de basura y demás. Sí, en efecto, yo creo que la distancia afecta muchísimo, por eso es que Peñas Blancas quiere hoy ser también un cantón. Sí debemos analizar, compañeros y compañeras, y aquí hago un llamado a la reflexión de qué es lo mejor para las personas. Yo aquí he sido clara y he dicho, la gente debe vivir donde quiere vivir, pero sin condiciones tampoco los vamos a llevar a forzar a algo que no necesariamente va a ser en beneficio no solo de ellos, sino también del país en general. En su exposición, básicamente lo único que hizo fue tratar de convencernos de no aprobar el cantonato de Peñas Blancas. Y casi me convence. Sin embargo, quisiera preguntarle, desde su criterio técnico, ¿usted podría decirme qué cree usted que debe de hacerse si no se va a crear el cantón de Peñas Blancas para corregir la pésima vinculación que existe entre la administración y el Consejo de Distrito o la Intendencia de Peñas Blancas? La primera pregunta. Y la segunda, fácil. Nos habló de Jiménez y nos dijo que haciendo un comparativo entre Jiménez y Peñas Blancas sería un error poder crear el cantón de Peñas Blancas por lo que nos contó de Jiménez. Pero esa misma coordinación con Jiménez la ha tenido con Monteverde para poder conocer un poquito de la historia de Monteverde. Sí, nosotros tenemos algunas propuestas. Con mucho gusto, como le decía, las vamos a traer a la Comisión de Asuntos Municipales. Propuestas como cuáles, como por ejemplo, cuando la Intendencia presenta la necesidad de un presupuesto extraordinario, puede haber un reglamento que obligue perfectamente a la municipalidad a dar un trámite en un plazo determinado. Eso hoy no existe. Adicionalmente, puede haber también una reforma que indique que los presupuestos o las modificaciones presupuestarias de la Intendencia deben ocupar un lugar diferenciado de la agenda del orden del día del Consejo Municipal. Eso hoy no existe. Nosotros adicionalmente creemos que por la vía de la mejora en la gestión se pueden crear mejores canales de coordinación y de articulación, un modelo de gobernanza distinto, porque hoy parece, dicho con respeto, que la Intendencia le mendiga, perdón que use esa palabra tan fea, pero es que eso es lo que parece y eso es lo que a mí me ha dicho la gente y por eso lo digo aquí. Eso también se puede resolver si nosotros creamos obligaciones en la alcaldía de mecanismos de coordinación permanente con la intendencia, que no sean voluntarios, que no sea de si le cae bien o no el intendente o si es de su partido o no. Por eso es que yo me refería a que primero deberíamos de explorar el agotamiento de las mejoras por la vía de la gestión y de la reglamentación. Adicionalmente, en la formulación del presupuesto que va a la Contraloría General, también debería haber un reglamento con plazos, porque lo que me dice a mí las intendencias es que en el proceso de formulación presupuestaria, el presupuesto de la intendencia se lo reciben tal vez la noche antes de que el presupuesto de la MUNI va para el Consejo, que no va bien integrado.
y que muchas veces les terminan aprobando un presupuesto a mano alzada porque no dio tiempo a la comisión de hacendarios del Consejo Municipal de entrarle a ver, porque no les dieron la oportunidad, que tampoco en la aprobación presupuestaria que realiza el Consejo Municipal le dan espacio de audiencia a la Intendencia. Todo eso nosotros lo podemos reglamentar juntos. Sobre lo que me consulta de Monteverde, es otro laboratorio. A mí me encantaría que dejemos pasar un poquito de agua debajo de esos puentes para que incluso Mideplan, con el área de planificación regional, pueda hacer un seguimiento, pueda hacer un estudio evaluativo de cómo fue el proceso de convertirse en cantón y nos dé algunas líneas de cómo fue que sucedió aquello, si lo replicamos o si no lo replicamos, o qué alertas o qué medidas hay que tomar para que aquello funcione de la manera que todos esperamos, porque la idea de que se conviertan en cantón es que puedan darle mejor atención a los problemas públicos que les corresponden. ¿Has tenido alguna coordinación y algunas experiencias con Monteverde, así como las contó en Jiménez? Sí, señor, nosotros hemos conversado varias veces con el señor intendente de Monteverde, que hoy es el alcalde electo. Tenemos una ventana de comunicación como con todas las autoridades, y de hecho incluso hace como 15 días estuvimos juntos en una reunión que convocó el señor presidente con los alcaldes electos para ver las oportunidades de trabajo en equipo que tenemos. Es que he escuchado que Peñas Blancas no cubre sus ingresos, y la información que tengo yo es que este Consejo Municipal de Distrito desde 1971 brinda los servicios a sus habitantes, aunado a que cuenta con un edificio municipal, maquinaria, personal administrativo y operativo, cobrando y gestionando sus ingresos y egresos propios, administrando la red vial distrital, servicios de recolección de residuos, entre otras funciones propias de una municipalidad, porque tal vez le mandan los camiones, me decían, San Ramón, pero ellos los tienen que cubrir, ejerciendo esa labor por más de 50 años de experiencia municipal. Acorde a la División Regional Territorial de Costa Rica, el distrito de Peñas Blancas pertenece a la zona Huetar Norte, con lo que se presume que el cantonato fortalecería la gestión y planificación del desarrollo económico de dicha zona. Usted nos puede señalar, con todo respeto, cómo beneficia a la zona norte el hecho de que Peñas Blancas se mantenga como un distrito de San Ramón que pertenece a la zona occidente. Nosotros en realidad aquí, y en eso quiero dejarlo claro, nosotros lo que hemos traído es un criterio técnico sobre la base de la legislación nacional y sobre la base de lo que consideramos deben ser las buenas prácticas en estos temas. El 91% de los recursos provienen de la municipalidad de San Ramón. Entonces, acá se corre el riesgo de que exista un desfinanciamiento de los recursos públicos. Tal vez abonando un poco a las implicaciones que puede tener eso hacia la zona norte. Básicamente, si los servicios públicos no son de calidad, puede existir una migración a lo largo de la región y puede ponerse en riesgo la calidad y la suficiencia de los otros recursos ya sea de distritos u otros cantones. Entonces este es un elemento importante por considerar en materia de cuál es el número, por ejemplo, cuál es el número de patentes que tiene a disposición el distrito y cuál es, si son estos los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de este territorio. Y las implicaciones, ese es un poco el riesgo que se puede tener, ¿verdad? Una migración entre distritos y entre cantones que pone en detrimento muy posiblemente y aumenta las necesidades de financiamiento de otros cantones u otras localidades. Usted está en uno de los ministerios, desde mi ángulo, más importantes de este país. ¿Por qué razón? Porque la planificación en cualquier área es de lo más importante y más bien este país tiene mucho desorden. No se me olvida cuando entramos de diputados verla a usted en una comisión, creo que fue de hacendarios, detrás suya con una manta donde no alcanzaba para diseñar toda la estructura de Estado que tenemos, que son 300 y resto de instituciones. No se me olvida, esa imagen me quedó grabada. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nos falta a veces es ordenarnos en todo sentido en Costa Rica.
a todos nos ha pasado en diferentes cantones donde algún distrito, algún grupo de personas empieza a hacer un movimiento para hacerse cantón, y a mí me ha pasado. No voy a citar los nombres, pero la verdad es que a los dos casos le he dicho que no cuentan con mi apoyo. ¿Por qué? Porque al final a veces descubro que es una voluntad para llegar a ser alcaldes o cosas como esas, porque la verdad es que se les está dando atención y se puede mejorar, siempre hay puntos de mejora. Pero creo que a veces se les puede causar más daño que beneficio, y hoy vienen ustedes a darnos argumentos técnicos que no cumple el lugar que desea tomar esa independencia, para ponerlo en esas palabras. Y yo creo que haríamos mal si nosotros no atendemos esas indicaciones que ustedes nos hacen. Quiero decirle a usted, que es parte de un equipo de gobierno, de que todos los jerarcas que están en diferentes ministerios e instituciones deben velar por ir creando las condiciones habilitantes en todos los lugares, principalmente fuera del GAM, para que esos territorios mejoren en condiciones socioeconómicas. Ahí está nuestro éxito a futuro, y ahí uno habla de temas de rutas, temas educativos, temas de salud, de reactivación, pero no se nos puede olvidar que el mundo hoy es un mundo digital, y mucho servicio ya es digital. A veces hay lugares que desean que se le pongan ahí todas las instituciones, y al final una institución puede dar el servicio digital sin mayor costo, y yo creo que no se nos puede olvidar eso. Es más, debemos aspirar a tener una Costa Rica con un gobierno digital, con un servicio facilitándole al ciudadano no tener que ir a una institución a hacer filas, sino más bien que la tecnología le ayude en eso. Teniendo lo básico, que sí, en términos de salud sí es muy importante. Pero bueno, yo creo que usted no debe desfallecer en seguir planificando un país que necesita mucho ordenamiento, y nosotros aquí desde esta función tratar con las leyes que tengamos que ver de ayudar en ese norte. Así tendríamos en el futuro un mejor país. Decirles que estamos a sus órdenes, que estamos trabajando todo lo mejor que podemos, mucho, y que queremos trabajar más juntos en lo que podamos para mejorar esas condiciones de coordinación entre las intendencias y las municipalidades. Nosotros tenemos experiencia como institución, por supuesto que en respeto a la autonomía municipal y las competencias propias del Ejecutivo, las pondríamos al servicio de ustedes, si a bien lo tienen, y estaremos prontos y prestos también a presentarlas en la Comisión de Asuntos Municipales. Y bueno, quedamos a las órdenes de ustedes en este y en cualquier otro tema que les podamos servir. Les agradecemos mucho el habernos tomado en cuenta, y bueno, eso sería. Buenas noches. Las necesidades contemporáneas derivadas de cambios sociodemográficos y económicos en Costa Rica dejan en evidencia la necesidad de una reforma a la Ley 4366, la cual regula la división territorial administrativa en Costa Rica. Esta iniciativa no proporciona criterios claros para la creación de nuevos cantones, lo que ha sido objeto de crítica en los últimos años. El proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo plantea un enfoque más integrador y detallado para evaluar la viabilidad de nuevos cantones, que considera aspectos geográficos, poblacionales, socioeconómicos, de infraestructura y productivos. Además, busca incluir al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Mideplan, Ministerio de Hacienda y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAN en la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa. Esta medida asegurará que los nuevos cantones se establezcan con base en normas técnicas sólidas y bien fundamentadas. Esta reforma promueve un análisis exhaustivo y justificado para cualquier nueva división territorial, asegurando que cada decisión contribuya al desarrollo integral y el bienestar de la población costarricense. Cantones de menos de 5.000 personas, es cierto, que andan proponiendo por ahí. Señor. Y a 5.000 personas les van a meter los impuestos para tener palacio municipal, alcalde, gerente municipal, síndicos, etcétera, etcétera.
señor. ¿Eso tiene sentido? No, señor. Porque hay gente que se va a enojar con usted porque pareciera que es un deporte favorito de algunos, no de todos, de algunos diputados, ¿verdad? Este proyecto de ley lo hemos venido trabajando desde hace algún tiempo, desde el Mideplan, con la colaboración de otros colegas ministros, el Ministerio de la Presidencia, el IFAN, el Ministerio de Seguridad, Gobernación, precisamente porque actualmente nuestro país tiene 84 cantones y 490 distritos. La ley actual de división territorial y administrativa nos parece que se quedó un poquito viejita, es una ley que tiene 55 años de estar vigente y que a la luz de la realidad nacional salta a la vista la necesidad de llevarle adelante una reforma a esa ley. Imagínense ustedes que desde el año 1980, que se había creado el cantón de Garavito, Costa Rica pasó 38 años continuos sin crear nuevos cantones, precisamente porque es una materia altamente delicada. Sin embargo, desde el año 2018, nuestro país empezó a tener una tendencia un poco diferente a la que se había tenido de previo. En el año 2018 y hacia adelante se creó Río Cuarto, se creó Puerto Jiménez y se creó también Monteverde, y actualmente tenemos en corriente legislativa alrededor de 9 proyectos de ley que pretenden crear otros cantones. Estos 9 proyectos de ley se encuentran en diferentes momentos de la tramitación, hay incluso algunos ya aprobados en primer debate, otros con dictamen, están en diferentes momentos de este trámite, y con esta ley que les cuento, que es la que regula esta materia, solo se observan 2 criterios analíticos. El primero de ellos es que la población del cantón nuevo que se quiere crear sea al menos del 1% de la población nacional. Es decir, estamos hablando de que ningún nuevo cantón debería de nacer con una población inferior a los 53,000 habitantes. Y tenemos iniciativas, como lo mencionaba el señor presidente, de cantonatos de poblaciones de 5,000, 6,000 o incluso menos de 5,000. Eso es altamente delicado. Adicionalmente, la ley actual, que es esta que les digo, se nos quedó un poquito viejita, además de ese 1%, establece como un criterio a considerarse la distancia entre el centro del cantón, la cabecera de cantón, y el distrito o la porción que se le quiere separar. Pero recordemos que esta ley es de hace 55 años. La tecnología, los medios de transporte, de comunicación y demás han cambiado muchísimo. Ahora todos estamos casi que a un WhatsApp de distancia o a una reunión virtual de distancia. Así que nos parece importante emprender esta reforma que va en 2 líneas. Señor presidente y personas que nos siguen. La reforma va primero en modernizar esta comisión de división territorial administrativa que existe en nuestro país. Se va a integrar a esa comisión, o esperamos por la vía de esta reforma de ley, integrar a esa comisión al Ministerio de Hacienda, al IFAM y a Mideplan, para que ya con el INEC y con el Instituto Demográfico Nacional que están en esa comisión, se refuerce el trabajo analítico. Y adicionalmente estamos fijando en la ley que esa división ya no solo debe observar la cantidad de población y la distancia, sino que también tiene que hacer estudios económicos, demográficos, de infraestructura, de condiciones sociales, porque aquí lo principal tiene que ser el ciudadano, la calidad de los servicios municipales que recibe y la posibilidad de que no quede condenado a ser un cantón pobre. Nuestra preocupación va por ahí, señor presidente, de que se están haciendo una serie de propuestas sin estos análisis técnicos que nos permitan identificar con claridad certera si ese nuevo cantón va a tener los recursos presupuestarios y las condiciones propias para no poner en riesgo a la gente que vive ahí, pero también qué le pasa al cantón del cual lo sacan. Y voy a poner el ejemplo de Peñas Blancas. Todos, este ya está votado en primer debate en la Asamblea, y todos observaron a Peñas Blancas, a Colorado, todos observaron a Colorado, pero nadie fue a observar a Avangares.
¿Qué le pasa a Bangares cuando le saquen a Colorado? Esos análisis hay definitivamente que hacerlos y bueno, es más trabajo para Mideplan, pero nosotros creemos que podemos hacer un aporte en este sentido y que nos corresponde como rectores del desarrollo nacional y regional, pues colaborar a la Asamblea Legislativa con unos criterios técnicos más robustos que contribuyan a esa toma de decisiones que les corresponde llevar adelante. Hay veces que hay ocurrencias en el mundo. Cantón de menos de 5,000. ¿Cuál es el que están proponiendo con menos de 5,000? Hay varios, señor presidente. Por ejemplo, hemos visto, hay como una tendencia a que todas las intendencias se vuelvan cantones. Pero dame un ejemplo de uno que ya esté propuesto. Hay algunos muy pequeñitos, por ejemplo, Tucurrique, tiene poquita población. ¿Cuánta gente? No me acuerdo, pero Tucurrique Cantón. Sí, señor, y ya está ese dictaminado. Buenísimos los Pejivalles, pero les alcanzará para tener todos esos costos. Hay que verlo con cuidado, Sí, precisamente porque nuestro temor es que no les alcance lo que recaudan, pero hay casos peores, señor presidente. Voy a usar el ejemplo de Peñas Blancas. Peñas Blancas quiere separarse de San Ramón también y hay un proyecto de ley para ello, pero Peñas Blancas es fronterizo, tiene una gran porción de territorio que es inalienable, es decir, que ninguna actividad económica ahí no van a poder cobrar impuestos. Sí, ahí no van a poder dar Por eso le patentes, digo, licencias. yo creo que eso está más claro que la mañanita de diciembre, son ocurrencias. Muchas gracias, señora ministra, la felicito. Con gusto.